Se calienta la mañanera en Palacio Nacional con la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero. El bloque opositor pega un grito en el cielo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da a conocer el método para elegir al nuevo fiscal de la República. Mientras tanto queda al frente Ernestina Godoy, quien destapó el modus operandi del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Tomando el micrófono, la periodista Nancy Flores revela casos fuertes en la conferencia, arriesgando su vida al exhibir esto. Veamos. Vamos, Nancy. Se va a quejar Reina, pero bueno. Gracias, presidenta. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, justo sobre el tema del fiscal general de la República, que ya pues sale el día de ayer y pues se acuerda en el Senado esta renuncia. Preguntarle sobre la agenda urgente que hay en la Fiscalía General de la República. Seguramente sí hay temas que se tendrán que abordar muy, digamos, pronto. Uno de ellos, por supuesto, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El tema de Tomás Herón de Lucio está pendiente la extradición, por supuesto, desde Israel y que podría aportar mucho mayor evidencia. Está pendiente también en estos temas, por supuesto, el caso de Andrés Roemer, que también viene del proceso de extradición. El caso Odebrecht, Lozoya, los expedientes, como ya decían anteriormente, los expedientes de Huachicol Fiscal, que es muy, muy importante, y el caso Segalmex. Preguntarle si estarían analizando una agenda de temas prioritarios para esta nueva etapa que pues estaría estrechando aún más esta cooperación, aún con la autonomía de la Fiscalía, pues tiene que participar en este esfuerzo para pacificar nuestro país. Pues ya le corresponderá a la fiscal. Evidentemente nosotros consideramos temas prioritarios y a nosotros nos interesa mucho hacia adelante, o sea, garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar o no de acuerdo con las pruebas a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que nos van a ayudar a pacificar el país, a que haya menos violencia, de delincuencia organizada y también de delincuencia de cuello blanco. Entonces, sí nos interesa, pero depende de la fiscal o el fiscal que llegue, la o el fiscal que llegue, a definir pues cuáles son las prioridades y a revisar. Yo pienso que, es una opinión personal, que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Creo que pues eso le va a corresponder a el fiscal o la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar el Senado. Entonces yo creo que ya que pues nombre el Senado, ya podrá pues presentar su plan de trabajo y ahí se podrá hacer las preguntas correspondientes. ¿Habrá alguna sugerencia de parte del gobierno federal o la nueva fiscal en el sentido de que hay algunos temas que se necesita de urgente atención? Pues hay temas que tenemos en el Gabinete de Seguridad que pues ya en su momento se irán presentando, que nos parece que son indispensables que se avance. Uno de ellos, en efecto, es el tema del contrabando de combustible. Es muy importante que continúen todas las investigaciones y que quien esté en las carpetas de investigación pues se lleve a la justicia. Ese es uno de los temas. Y otros temas pues tienen que ver con lo que hemos planteado como cero impunidad en temas, repito, de delitos de alto impacto, de generadores de violencia y también de delitos de cuello blanco.
Justo en estos asuntos que están pendientes, digamos, no porque no se hayan judicializado, sino más bien porque quizá no se les está dando el seguimiento adecuado, está el tema del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, justamente a propósito de este amparo que solicitó y se le negó para obtener la libertad anticipada, pues también estaría o sería importante para el pueblo de México saber qué ha pasado con aquel trámite de extradición en torno a su exesposa Karime Macías, a quien también se le ha señalado por el desvío millonario de recursos en el periodo en que su entonces esposo era gobernador de Veracruz, y aquí pues están las evidencias de que se utilizaron 32 empresas fantasma para desviar recursos del DIF, que fue ella directamente quien habría operado este desvío. Saber si hay algún avance o si se tiene alguna información al respecto de esta extradición. Pues igual ya lo informaría quien vaya a llegar a la Fiscalía. Otro tema que nos importa mucho, que todavía es un tema en el país, el de las factureras. O sea, la emisión de facturas falsas para evadir impuestos. Se ha avanzado, porque se ha avanzado, y ha avanzado mucho el SAT, con muchas acciones administrativas que evitan que se creen y desaparezcan empresas en un día, en 2 días. Pero de todas maneras, pues tiene que haber una investigación más profunda sobre ello, porque finalmente pues es un desfalco al pueblo de México. Temas como ese me parece que es importante que haya este trabajo por parte de la Fiscalía, y además el Poder Judicial pues está en una nueva etapa también. Entonces es creo que una nueva tarea para quien llegue a la Fiscalía, de transformar la Fiscalía y al mismo tiempo pues de dar resultados junto con el Poder Judicial. Otro tema quizá que sería importante y que se tiene pendiente en esta labor de la Fiscalía General de la República es el de la compra ilegal del malware Pegasus, no solo desde el sexenio de Calderón, sino también en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el caso particular del sexenio peñista, pues jueces y magistrados ampararon, por ejemplo, a la exoficial mayor de lo que fue entonces la Procuraduría General de la República, de nombre Judith Araceli Gómez Molano, y también al extitular del Centro Nacional para la Planeación, Análisis de Información para el Combate de la Delincuencia de también la entonces PGR, el de nombre Rigoberto García Campos. Se tiene información de que estos 2 exfuncionarios pues habrían pagado sobreprecio y además sin autorización $32 millones para beneficio de una empresa llamada TechBull, y todo esto para operar ese malware Pegasus. Preguntar si se tiene conocimiento de estas investigaciones, si en algún momento la Fiscalía General de la República informó a la Presidencia si habría algún avance, y en todo caso pues si se puede tomar en cuenta también como uno de los asuntos relevantes ahora que llegue la nueva fiscal, el nuevo pues ya fiscal. Le tocará al nuevo, a la nueva Fiscalía, y nuestro reconocimiento al doctor Gertz, la verdad. Y pues ahora se entrará a una nueva etapa. Presidente, y por último preguntarle, justamente en este momento donde hay presiones internacionales, bueno, presiones externas, no solo a México, sino también a otras naciones de América Latina, y también donde en el caso particular de México, la derecha y la ultraderecha pues están aliando internacionalmente con actores de poder, ¿no? Particularmente algunas organizaciones de ultraderecha, para presionar al gobierno, donde se intenta pues calentar la calle como una fase del golpe de Estado blando, y todo ello no solo para presionar, sino sobre todo para frenar la transformación. Hay quienes aprovechan incluso estas coyunturas para ir a pedir a Estados Unidos la intervención del gobierno estadounidense en nuestro país. Preguntar si en esta reunión o en esta celebración que hará en el Zócalo hará un llamado a las mexicanas y a los mexicanos a cerrar filas
para sacar adelante al país en esta coyuntura y evitar sobre todo estos injerencismos extranjeros y también la traición interna que cometen algunos mexicanos y mexicanas contra la patria y también contra el pueblo. Aprovecho para invitar de nuevo. 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México, 10 de la mañana, a celebrar 7 años de transformación. Es un momento muy importante del país. Y sí hay desde fuera quienes no les gusta la transformación de México, quienes no les gustan los gobiernos del pueblo, prefieren gobiernos de las élites que actúen contra el pueblo. Y desde fuera pues sí hay mucho interés en que no siga la transformación en México. De grupos de ultraderecha, pues ni siquiera son los gobiernos, son grupos muy, muy conservadores que se alían y utilizan las redes sociales principalmente para descalificar, para atacar a los gobiernos democráticos. El problema es que luego hay algunos aquí que son los que los están llamando y que además van a Estados Unidos a pedir intervención. Y sí es un momento para que cada quien tome su posición. Quienes están por la soberanía, porque pueden no pensar como nosotros, pero es muy distinto eso a estar llamando a la intervención extranjera. Entonces, ¿quién está por la intervención y quién no? También es un momento de definición quién está con gobiernos del pueblo y quién no. Porque eso no es polarizar, es sencillamente tomar una posición. Tomar una posición frente a un debate. Yo estoy muy tranquila, digamos. Miren que hemos recibido, decía el presidente López Obrador, ¿no? Nunca había habido un presidente que lo hubieran atacado tanto. No, pues yo creo que ya le gané porque en este mes, bueno, se han dejado, y mucho troles, bots, todo comprado, ¿no? Con mucho dinero. Pero miren, ayer venía del evento que tuvimos en Santa Lucía, en el aeropuerto, en el AIFA, un evento muy bonito de reconocimiento a todos los que participaron en la labor de atender a la población durante las lluvias de octubre. Y en 2 cuadras, no por nada, pero no me dejaban pasar. De la gente, estamos contigo, no te desanimes, adelante. Totalmente la gente que iba pasando. Y eso es lo que pasa cuando salgo, cuando no está uno viendo las redes sociales. La gente está con nosotros, porque no las vamos a traicionar. Entonces, es un momento muy especial y es un momento también de celebración de todo lo que ha avanzado el país. Ayer salió en la jornada, creo que de primera plana, que CEPAL reconocía que México era el país de América Latina donde más había disminuido la pobreza. Imagínense, ¿cómo no es motivo eso de festejo para México? 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, disminución de las desigualdades, todos los programas de bienestar, empleo. Hoy sale la ENOE, ¿no? No la he visto, pero ahorita que
ahora que termine la conferencia, pero creo que trae buenos datos. También el empleo formal del IMSS, aún con las dificultades de los aranceles y la situación que lo han vivido todos los países, relacionada con la nueva posición del gobierno de Estados Unidos. Pero es un buen momento, y el año que entra, como decía, va a ir mejor todavía. Y lo más importante, el bienestar de la gente y la defensa de la soberanía. Entonces, es un buen momento. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que ya cerramos, porque vamos a salir hoy hasta Mérida. Ya luego Presidenta, bueno, pues hay dos preguntas obligadas el día de hoy. Por una parte, pues ya se llegó a una negociación con los transportistas. La Secretaría de Gobernación, si nos pudiera decir algo al respecto, y también, bueno, pues si nos pudiera comentar qué pasó pues con la renuncia al fiscal. Sí. ¿Quieres comentar algo de los cierres? Con su permiso. Sí, efectivamente, ayer hubo en la Secretaría de Gobernación una reunión para informar sobre cómo vienen los programas, sobre las fechas de dónde estarán la Secretaría de Agricultura en los diferentes estados, atendiendo las diferentes peticiones relacionadas con el campo. Otra mesa que se instaló fue la relacionada con una organización con seguridad en carreteras. Y la otra, también la otra atención que tuvimos para el grupo de manifestantes fue lo relativo a la ley de aguas, que se instala una mesa, bueno, ya está instalada en la Cámara de Diputados para la atención, las observaciones, las dudas que se tienen sobre la nueva reglamentación sobre el tema del agua. Digamos, básicamente, en general, con eso concluiríamos, y pues vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones. Hay que decir dos cosas. Una, que las entregas, que los apoyos, se les dijo ahí, se harán directamente en cada uno de los estados, en los municipios, no a organizaciones. Se hace directamente a cada uno de los beneficiarios de los programas que se inscriben, etcétera. Entonces, digamos, con eso acabaron ayer mismo los bloqueos. Creo que quedaban uno en Chihuahua, pero ya estamos, digamos, de salida de este conflicto. Gracias. Hay dos cosas muy importantes, porque uno, a quien defiende el privilegio de acaparar agua, ahí no estamos de acuerdo, porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos. Que el agua sea un derecho, no un privilegio y no una mercancía. Entonces, como dijimos, se aclaró algo que era una noticia o que difundieron, de que la ley tenía ciertos temas que en realidad no los tenía, y se redactó para que se aclararan. Y algunos temas, por ejemplo, que aquí se plantearon, de las descargas de las mineras a los cuerpos de agua, que no deberían de estar. Pero en lo que tiene que ver con la venta o la transferencia de los derechos de agua, de las concesiones, ahí sí la ley tiene el fundamento por el cual enviamos la iniciativa y hemos manifestado a la Cámara de Diputados que esa es la esencia de la ley, esa no puede cambiarse. Entonces, eso es muy importante, y ya otros temas, pues, que tuvieran que ver con algunos otros asuntos que no hubieran estado claros, ya la Cámara de Diputados está a través de la comisión resolviendo. La otra muy importante es que nosotros no damos recursos a las organizaciones,
Nunca, eso ya no, eso es del pasado neoliberal, donde había un montón de organizaciones que recibían los recursos del campo y ellos los distribuían y luego los líderes se quedaban con una buena parte de los recursos. Eso ya no. El recurso que es del pueblo se da de manera directa a los productores agrícolas y a los pequeños productores. Los grandes productores que antes se veían beneficiados con los programas, esos ya tampoco. Es esencialmente al pequeño productor. Entonces, a productores de maíz, de trigo, que ya se les había informado que se iba a dar un apoyo por el precio tan bajo y al mismo tiempo se iba a trabajar con los compradores de estos granos para que también aportaran una parte, pues eso ya venía trabajando. Entonces, afortunadamente, pues se les atendió en gobernación, pero esos dos temas, esos no van a cambiar. El tema de la esencia del cambio a la ley de agua, que es que no haya acaparamiento de agua en unos cuantos, que a su vez se venda para beneficio privado, eso sí va a cambiar. Eso para nosotros es fundamental. Y la otra es el apoyo directo a los productores, sin intermediarios. ¿Y del fiscal? Del fiscal. Bueno, ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía, está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la Fiscalía. Entonces Ernestina Godoy, control competencial, presentó su renuncia y estará tomando posesión, ya tiene el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde. ¿Y la próxima semana se presenta quién se quedará finalmente? No, viene un proceso de… A ver si pones la Constitución, el artículo donde viene cómo se elige al fiscal o a la fiscal. Así fue. Le ofrecí una embajada al fiscal, aceptó y… Él tiene 7 años en la Fiscalía, está por cumplir 7 años. Y aceptó ser embajador de México y qué bueno. Dice artículo 102, el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciatura en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso. Durará en su cargo 9 años y será designado y removido conforme a lo siguiente. A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general,
quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de la terna. Recibida la lista, se refiere la fracción anterior, dentro de los 10 días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y le enviará a la consideración del Senado. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna que se refiere a la fracción anterior, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal general de entre los candidatos de la lista que señala la fracción 1. Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al fiscal general de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. Así es como se elige por el Senado. Muchas gracias. Gracias. Vamos, la compañera acá de Sin embargo, que estaba desde antier, creo que querías hablar. Buenos días, presidenta. Romina de Sin embargo. Voy a retomar lo del fiscal. Ya acaba de mostrar. ¿Quién se va a quedar en la Consejería Jurídica? Por lo pronto se queda un encargado de despacho y un compañero que está trabajando ahí en la consejería, y estaré nombrando consejero o consejera jurídica la próxima semana. Okay. ¿Quién es quien se queda, perdón? Es Raúl, ahora recuerdo su apellido. Es del equipo de Ernestina, que estaba trabajando ahí. Se queda encargado del despacho y la próxima semana ya estaremos nombrando. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Ahora, con la llegada de un nuevo fiscal o una nueva fiscal, esperaría que estos grandes casos de corrupción sí tengan avances. Hablo, por ejemplo, del caso de Odebrecht o las investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por mencionar pues tan solo 2 de los casos que están pendientes. Raúl Jiménez se llama. A ver, lo más importante, nosotros hemos hablado en el tema de seguridad de una estrategia integral que tiene que ver con atención a las causas, la fortaleza de la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación y la coordinación. Las fiscalías estatales para el delito del fuero común y la Fiscalía General de la República son fundamentales en la estrategia de seguridad, porque finalmente radica en las fiscalías la apertura de las carpetas de investigación y la solicitud de un juez para una orden de cateo o una orden de aprehensión. La coordinación, aunque sea autónoma la Fiscalía, siempre lo he pensado, entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía es fundamental para seguir avanzando en un país seguro y con justicia. Entonces, es muy importante para nosotros esta coordinación. Cuando hicimos la ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, le dimos las capacidades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde está el Centro Nacional de Inteligencia, de hacer más investigación e inteligencia para la seguridad pública. El CNI tiene como función principal la seguridad nacional, pero en las condiciones del México de hoy es fundamental que participe en la seguridad pública, en la inteligencia y la investigación para la seguridad pública. Y le dimos la capacidad de coordinación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ellos coadyuvan con el Ministerio Público, porque quien hace la investigación por Constitución y por ley es el Ministerio Público, con todas sus áreas, la Fiscalía General de la República, en caso de delincuencia organizada o delitos del fuero federal, y su coordinación con las fiscalías estatales. Y pues ya la parte del Poder Judicial, que tiene su parte. Entonces, es muy importante esta coordinación. Se venía dando, pero yo espero que ahora
a partir de que se nombre al nuevo fiscal o la nueva fiscal, pues haya todavía más coordinación, porque es una responsabilidad del Gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial avanzar en la seguridad y la paz en nuestro país. Ese es el primer tema. Lo segundo, yo siempre he dicho que en todos los temas es fundamental la atención a las causas y la cero impunidad. En el caso de la corrupción es así, la atención a las causas, gobernar honestamente, el trabajo administrativo que se tiene que hacer, pero también que no haya impunidad. En el caso de la seguridad, lo mismo. En el caso de la violencia contra las mujeres, lo mismo. Atender las causas, pero también cero impunidad en el caso del delito. Entonces, no se trata de que ahora pues nos pongamos a investigar o se ponga a investigar la Fiscalía, desde mi punto de vista, aunque haya autonomía, de, a ver, vamos a ver qué pasó y cuáles son los temas, sino un compromiso con el pueblo de México de avanzar en la seguridad, la paz y la cero impunidad frente al delito, sea este de cuello blanco o el delito del fuero común o el delito del fuero federal. Entonces, la Fiscalía es muy importante. Había habido coordinación y respetamos mucho al doctor Gertz, y ahora pues con la nueva Fiscalía pues lo que queremos es que haya todavía más coordinación y trabajo coordinado, respetando la autonomía para garantizar la paz y la seguridad en el país. Pero si hubiera impunidad en delitos del pasado, ¿no implicaría pues alentar a los delitos presentes o del futuro? Pues depende de la fiscal o el fiscal que llegue. No es nuestro objetivo. Su objetivo es el futuro y la esperanza para México. Y si hay cosas del pasado que hay que investigar, pues dependerá de la fiscal o el fiscal. Y en el tema administrativo, pues depende de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y del Tribunal de Justicia Administrativa, tanto los estatales como el federal. En el tema también, Presidenta, hoy publicamos cómo desde el año 2023 Pemex pierde 20,000 millones anuales por tomas clandestinas y se investigan 16,000 millones por huachicol fiscal. Sin embargo, con la Fiscalía del saliente Gertz Manero, las sentencias de robo a combustible cayeron a mínimos, 11 desde el 2019. ¿Espera que eso cambie con la o el nuevo fiscal? Hay investigaciones relacionadas con los dos temas, el huachicol, que ahora es menor de picar los ductos para obtener combustible y después venderlo ilegalmente, y lo que es el contrabando de combustible, que se le ha dado en llamar huachicol fiscal, que ha disminuido. ¿Cómo sabemos que ha disminuido? Porque han aumentado las ventas de Pemex. Entonces, esa es la mejor manera de saber que hay menos venta de combustible ilegal, pero de todas maneras hay carpetas de investigación que tiene que dársele seguimiento. Todo aquel que haya estado involucrado o esté involucrado, digamos, la Fiscalía debe investigarlo y llevarlo ante un juez. En otro tema, ayer los padres de los 43 informaban que usted abrió la posibilidad del ofrecimiento para que le regrese el GIE y el grupo interdisciplinario. Quería preguntarle si este ofrecimiento tiene que ver o tiene alguna relación con la salida de Gertz Manero, considerando que el grupo de expertos denunció obstaculización del entonces fiscal. No es el GIE como tal, o sea, ese GIE desapareció, o sea, ya no están juntos quienes participaron ahí. Algunos padres y madres han estado insistiendo que algunas de las personas que participaron en el GIEI puedan nuevamente ser incorporados como parte de la investigación. Yo ya les había planteado que se puede hablar con ellos. En su momento ellos ponían una serie de condiciones que desde nuestra perspectiva pues tienen limitantes. Entonces, lo que quedamos ayer es que Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se iba a comunicar con dos personas que pertenecieron al GIEI para ver en qué condiciones, si es que les interesa, regresar a participar en la investigación. Es muy importante que ustedes sepan, que todos sepan, que
ha habido detenciones recientes muy importantes relacionadas con el caso Ayotzinapa, que ayer se le presentaron a los padres y madres. ¿De dónde se derivan estas detenciones? De un trabajo muy exhaustivo que está haciendo el nuevo fiscal de investigación científica relacionada con llamadas telefónicas que se hicieron en esa noche, el 26 y el 27 de septiembre del 2014. Parte de estas investigaciones no se había utilizado más bien estas herramientas de investigación criminal en todo lo que llevaba la Fiscalía. Algo se había hecho en su momento con el Centro Geo, pero desde la Fiscalía no se habían utilizado estos mecanismos. Eso significa que llamadas telefónicas de celulares que se hicieron esa noche en la zona, que son cientos de miles, pues hay un esquema de trabajo para saber personas que ya están detenidas, que tenían determinado teléfono, se llamaron a quién y a dónde. Esta nueva forma de investigación ha llevado a… ¿Son cuántas detenciones, Rosicela, te recuerdas? Son más de 10 detenciones recientes que se han hecho y particularmente unas más recientes. Se van a dar a conocer en su momento, ya que venga el nuevo fiscal o la fiscal, y que no pues intervengan en la investigación, que no… Todo esto se le ha venido presentando a los padres y a las madres de Ayotzinapa y otros temas relacionados con esto. Entonces hay, digamos, avances todavía, no los que quisiéramos para llegar a la verdad y a la justicia, pero hay avances adicionales a lo que ya se tenía, que era la revisión de las propias carpetas de investigación y averiguaciones previas y las declaraciones de los propios testigos. Entonces, eso ha permitido pues avanzar hasta cierto punto y pues se va a ir informando en el momento en que la Fiscalía lo considere, pues al pueblo de México, porque es algo fundamental para los familiares y también para todas y todos los mexicanos. También está en relación con Naciones Unidas para que algún otro experto internacional que conozca de este tipo de investigación pueda participar con la anuencia de padres y madres de Ayotzinapa, de los estudiantes de Ayotzinapa. Y hay nuevos lugares de búsqueda también que se les han estado informando. Entonces, no como quisiéramos, pero hay algunos avances. Y con relación a las personas que en su momento participaron en el GIEI, pues se va a hablar con ellos, fue lo que yo me comprometí con los padres y madres de Ayotzinapa, se va a hablar con ellos para ver si quisieran regresar, en qué condición quisieran regresar. Entonces, vamos avanzando y yo espero que pues podamos llegar pronto a la verdad y a la justicia. ¿Sería Carlos Beristain y Buitrón las personas? Hay varios que no quisiera yo dar los nombres, más bien pues le corresponde a la Fiscalía. Platico el esquema de investigación que se ha seguido porque creo que es importante que se conozca. Finalmente, Presidenta, ¿a usted le gustaría que fuera la exconsejera jurídica quien se quedara al frente de la Fiscalía? Ya le corresponde al Senado, ya le corresponde a ellos definir. Muchas gracias. Ahora, Ernestina es una mujer extraordinaria, eso, de principios, honesta, de muchas convicciones, y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México. Pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan, la que envían, etcétera, etcétera.